Hola a todos, bienvenidos a Perlas de Sabiduría. Este es un programa lleno de amor para que sepas cómo andar prudentemente en tu diario vivir. Dice la palabra de Dios en Santiago 3:17, que si alguno de nosotros está falto de sabiduría, que se la pidamos a Dios, que Él nos la da abundantemente y sin reproche. Entonces, bueno, la sabiduría que nosotros necesitamos es esa sabiduría que viene de lo alto, una sabiduría celestial. La semana pasada estuvimos hablando acerca de un líder que es un líder que conquista, un líder que marcó la pauta, hizo muchas diferencias, y esta semana voy a continuar con esta misma serie, pero en esta ocasión vamos a hablar acerca de David, ¿sí? Otro líder también que es muy mencionado, que nosotros todos lo recordamos. Creo que ningún predicador deja de hablar de él porque, bueno, es alguien quien influyó mucho en el Antiguo Testamento. Incluso dice la palabra que en los postreros días será levantado nuevamente el tabernáculo caído de David. ¿Y quién era David? ¿Quién era este personaje? Bueno, David era un judío, él vivía en Belén, era de la tribu de Judá. Era el hijo menor de Isaí. Isaí tenía 8 hijos. También, ¿qué podemos destacar de David? Bueno, que David era un hombre guerrero, valiente, era apasionado. David era poeta, era adorador, le gustaba danzar. Él escribió muchos de los salmos que están en la Biblia. Y cabe también destacar que era el padre o fue el padre del hombre más sabio en la tierra, Salomón. También David era un hombre común y corriente. Él cometió muchos errores y bueno, eso no por eso el Señor dejó de usarlo. Fue el segundo rey de Israel, y algo que tenía David muy particular era que su ancla era Dios. Él siempre iba a Dios en cualquier momento que lo necesitaba. Y él pertenece, ¿sí?, al linaje de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, David fue un líder muy grande para nosotros en esta tierra. Y por eso es que hoy quiero hablar acerca de estos consejos que podemos tomar de este gran líder, de David. Y el primer consejo, o mi primera perla para esta semana, es la siguiente: es que David escuchaba la voz de Dios. Cuando nosotros leemos la historia de David, que está en el libro de Samuel, en Crónicas y también en Reyes, vemos que David no tuvo una vida muy fácil, ¿sí? Tuvo una vida bastante tortuosa. Él, desfavorable, podríamos decir. Dice el Salmo 51 en el versículo 5 de esta siguiente manera: dice: he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Al parecer David fue un hijo ilegítimo de Isaí, y por lo tanto pues era muy poco tomado en cuenta. Dice la palabra que cuando Jehová envía a Samuel a ungir al nuevo rey, bueno, Samuel no sabía cómo hacerlo. Dijo: no, Señor, si yo voy, Saúl me va a matar. Y le dice el Señor que lleve una oveja, ¿sí?, lleve algo para hacer un holocausto, para sacrificar en Belén. Y bueno, eso fue lo que hizo Samuel. Cuando llega a Belén y va a hacer este sacrificio, invitan a Isaí y a todos sus hijos. Entonces, cuando llega el momento en que Samuel comienza a ver a los hijos de Isaí, le dice al final, pero estos son todos tus hijos. Y le dice Isaí: no, falta el menor. Falta el menor. Imagínense esto. O sea, David no era tomado en cuenta. David era ignorado por su padre. Y esto era una ocasión muy importante, porque venía el profeta a hacer sacrificio, y además ellos habían sido invitados. Entonces, desde allí podemos ver que David no le tocó fácil con su familia. Incluso cuando hubo esa guerra entre los filisteos y el pueblo de Israel,
dice que la palabra, que los hermanos de David estaban allí en plena batalla y bueno, el papá de David le dice, David, ve y llévale estas provisiones a tus hermanos. Y bueno, David se prepara y cuando llega allá, David comienza a mirar qué es lo que está pasando, mirar la situación y él comienza a hablar con las personas que están allí y resulta que uno de sus hermanos lo escucha. Dice esto en 1 Samuel 17, 26, 30. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitara el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, así hará el hombre que venciera. Y oyendo esto hablar, Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quiénes has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y tu malicia de tu corazón, para ver la batalla has venido. David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? Esto no es solo mero hablar. O sea, David no podía ni siquiera hablar. Sus hermanos de una vez lo cohibían, lo trataban muy mal. Inclusive yo digo que el hecho de que su padre no lo hubiese llevado, ignorarlo, hablaba mucho estas cosas, ¿verdad? Y su hermano con estas palabras. Y yo me imagino a David en ese momento, allí escuchando la voz de su hermano, ¿tú qué haces aquí? ¿Para qué vienes? Tienes un mal corazón. Escuchando a las otras personas que decían, bueno, estos filisteos nos van a ganar, vamos a morir todos. Goliat diciendo, los voy a hacer esclavos. Pero David, aquí vemos que David no escuchaba la voz de ellos. Él escuchaba, era la voz de Dios. Y yo creo que David en esta altura, y eso que aún era una persona muy joven, ya tenía cierto carácter formado. ¿Sí? Porque una persona que le estén hablando de esta manera continuamente es una persona que su espíritu está débil, pero en David no pasaba esto, y es que David escuchaba la voz de Dios. Y esto se nota claramente porque cuando el gigante va e insulta a David, David le sabe responder y él sabe quién es su Dios, y le dice de la siguiente manera, le dice David a este filisteo, ¿no? a este Goliat incircunciso. Le dice, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará en mi mano. Yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy a los cuerpos, a los filisteos, a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla. Entonces ahí podemos ver que David escuchaba la voz de Dios. Yo no creo que David se iba a lanzar a esa batalla a lo loco, ¿sí? David tenía una comunión con el Señor y no le importaban las demás voces. No le importaba, no, los van a ganar, tú eres muy joven, tú no tienes la edad, tú no eres un guerrero, ¿sí? Todas esas voces estaban alrededor de él, pero él escuchaba, era la voz de Dios. De esta misma manera tenemos que hacer nosotros como líderes. Muchos nos marcan con las palabras. Tú no vas a llegar lejos. Tu ministerio está caído. Ya se acabó. Pero el Señor, tienes que escuchar, es la voz del Señor. El Señor es quien te levanta, el Señor es quien te da nuevas fuerzas para avanzar. El enemigo te habla de diferentes maneras. El enemigo te habla a través de los pensamientos, ¿sí? Te pueden venir dardos del enemigo en los pensamientos, a través de las personas, inclusive uno mismo, ¿sí? Comienzan a llegar cosas a nosotros y nosotros debemos saber discernir de quién estamos escuchando. Si estamos escuchando la voz de Dios o estamos escuchando la voz del enemigo.
Y mi segunda perla acerca de este gran líder es que David llevaba una vida de arrepentimiento. Sabemos que David cometió muchos errores. Muchas son las predicas que escuchamos acerca de los errores de David. Dice que David, cometió adulterio, incluso Betsabé queda encinta y David quería tapar esto y envía a matar al esposo de Betsabé, a Urías, el heteo. Y imagínense, Urías venía, él lo mandó a llamar para que él estuviese con su esposa para tapar su error y él ni siquiera bajó a su casa, porque parece que en ese momento este guerrero tenía hasta más integridad que David, ¿sí? Entonces, estos fueron uno de los errores que David cometió, también lo que realizó en el censo, aun cuando también le dijeron, David, no lo hagas, deja eso así. No hagas este censo. Pero David de igual manera hizo este censo. Y yo no sé si de repente él, era David o era la voz de Dios, pero David no se quedaba con eso. David no se quedaba con su pecado, ¿sí? Seguramente Dios también le hablaba, así como lo hizo con el profeta Natán. Dijo, mire, tú has hecho esto, tú has hecho aquello. Pero muchas personas Dios le habla y se quedan con el error, se quedan con el pecado, se quedan en su orgullo. Pero David no se quedaba con esto. David sabía que había cometido su error, sabía que habían consecuencias que habían que asumir, porque muchos de los pecados que nosotros cometemos, aun cuando nosotros vayamos a la presencia del Señor, nosotros vamos a tener consecuencias de ello. Y por eso es que la palabra dice claramente que David era conforme al corazón de Dios, ¿sí? Porque el Señor quedaba satisfecho por cómo era David, porque David se arrepentía, porque David iba a la presencia del Señor, se derramaba y decía, Señor, he pecado. Y eso fue lo que no hizo Saúl, ¿sí? Saúl hizo su pecado, tuvo su confrontación con el profeta Samuel, pero él se quedó allí y en su orgullo él no se arrepintió. Y es que el arrepentimiento viene del Espíritu. Cuando hay un Espíritu, el Espíritu de nosotros está en comunión con el Espíritu del Señor, es para nosotros fácil arrepentirnos. Pero cuando no hay una comunión como la que tenía David con el Señor, el orgullo prevalece. El orgullo prevalece. Entonces debemos nosotros tener esa vida de arrepentimiento como lo tenía este líder. Una vida de arrepentimiento genuino, así como era David. Dice en la palabra de Dios, porque David hablaba mucho de lo que sentía y él lo escribía en sus salmos. Dice el Salmo 5, versículo 1 al 4, dice de la siguiente manera: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra. Imagínense esto. Qué bello. Dice, para que sea reconocido justo en tu palabra. David sabía que iba a ser reconocido justo si se arrepentía. Si se arrepentía era que iba a ser reconocido justo. Dice, y temido por puro en tu juicio. Entonces debemos llevar una vida de arrepentimiento para que nosotros también seamos conforme a lo que el Señor quiere, para que el Señor quede satisfecho con nuestra manera de vivir, para que el Señor se agrade de nosotros. Y esta es una característica muy importante de este gran líder. Y mi tercera perla es que David no se resignaba. David tuvo una vida llena de golpes, llena de traiciones. Como lo dije al principio, su familia no lo tomaba en cuenta, lo trataban mal, lo ignoraban. Su suegro Saúl lo quería matar. Su esposa Mical dice que en algún momento lo menospreció en su corazón porque hacía lo bueno. También vemos que su consejero Aitofel y su hijo lo traicionaron. Entonces imagínense vivir una vida así,
una vida en donde golpe tras golpe tras golpe, y el pensar de David, o en el caso podría ser de nosotros, bueno, ¿y qué pasa con esto? ¿Por qué me pasan estas cosas si yo voy al templo, si yo adoro al Señor, si yo te alabo, si yo oro? Si tú, Señor, tienes el primer lugar en mi vida, ¿por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué llevo esta vida así, con tantos problemas, con tantas piedras de tropiezo? Pero yo creo que David sabía canalizar todo esto, sabía canalizar sus emociones. David ya tenía callos con estas cosas, y David decía, yo debo ir a la presencia del Señor. En el Señor es donde yo voy a tener nuevas fuerzas. El Señor es el que me va a dar refrigerio. El Señor es el que va a calmar la angustia de mi corazón. Y eso nosotros lo podemos ver en los salmos que él escribía. David se derramaba y David le decía, Señor, tengo esto, Señor, me duele aquello, me hicieron esto. Pero él hablaba, dejaba su carga, y al final de cada uno de esos salmos vemos que David se levantaba. Dice el Salmo 34:19, muchas son aflicciones del justo, esto lo escribió David, pero de todas ellas le librará Jehová. Él entendió esto, que los justos iban a sufrir aflicciones. Nosotros los justos vamos a sufrir aflicciones, pero de todas, no de una, de todas ellas nos librará Jehová. Amén. Entonces, bueno, vemos que David era una persona que escuchaba la voz de Dios. David llevaba una vida de arrepentimiento, y David era un líder que no se resignaba, que no se dejaba caer por los obstáculos. Fortaleza que se levantaba, fortaleza que David derrumbaba. Él seguía avanzando. Era un hombre muy valiente. Verdaderamente David era un líder muy valiente. Y estas cosas resaltan la vida de David, porque David cometió muchos errores. Pero ¿qué recordamos más de David? ¿Los errores o las cosas buenas? Yo de verdad reconozco que David tenía cosas increíbles, cosas que nosotros debemos tomar en cuanto a la adoración, en cuanto a lo que amaba al Dios, en cuanto al reinado que él vivió. Dice que David llegó hasta largura de vida y que su reinado fue muy grande. Y para concluir les voy a regalar el Salmo 138, que dice así: te alabaré con todo mi corazón. Palabras de David al Señor. Delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y por tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé, me respondiste y fortaleciste con vigor en mi alma. En mi alma. Bueno, espero que esta perla sea una perla que le ayude a usted como líder, que aprenda a escuchar la voz de Dios, que no escuche a los demás, que lleve una vida de arrepentimiento, y que usted sabe que cualquiera que sea el obstáculo, no debe resignarse, debe continuar. Dios les bendiga.